Soy camionero. Recorro estas carreteras de México desde hace más de 20 años. Y uno cree que ya lo ha visto todo, ¿verdad? Pues me equivoqué. Hoy, el sol estaba de esa manera que parte el asfalto, por ahí por la carretera 57, un tramo que conozco como la palma de mi mano. Yo iba tranquilo, escuchando una canción antigua en la radio, pensando en llegar pronto a casa para ver a mi esposa y a mi hijo, Emiliano. Era solo un martes común y corriente, o al menos eso es lo que pensaba hasta ese momento. Fue cuando vi la escena, a unos 200 metros más adelante. Un coche parado en el arcén, un modelo bastante nuevo, de esos que no sueles ver averiados. Pero no era un problema mecánico. La puerta trasera estaba abierta y un hombre, que parecía tener unos 40 y tantos años, discutía de forma agresiva con una señora mayor. Gesticulaba mucho, con el rostro rojo de ira. Una mujer más joven, la nuera, imagino, estaba en el asiento del copiloto, pero solo miraba hacia adelante, con una cara de quien no quería tener nada que ver con el asunto, una frialdad que me heló la sangre incluso desde lejos. Todo el asunto no duró ni 5 minutos, pero pareció una eternidad. Fui disminuyendo la velocidad del camión, tratando de entender qué estaba pasando. Vi al hombre prácticamente empujar a la ancianita fuera del coche. Agarró 2 maletas viejas de cartón, atadas con una cuerda, y las arrojó al suelo polvoriento del arcén. Ella, una figura pequeña, encorvada, con un rebozo, cubriéndole los hombros, intentó decir algo, pero él se subió al coche, cerró la puerta con fuerza y arrancó, chirriando las llantas. La nube de polvo que levantó el coche fue lo último que esa señora vio de su familia en ese momento. Mi corazón parecía que se me iba a salir por la boca. La primera reacción fue de rabia, unas ganas de acelerar y cerrarle el paso a ese desgraciado, hacerle tragar el polvo que le dejó a su propia madre porque solo podía ser su madre. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Pelear? ¿Llamar a la policía? Miré por el retrovisor y vi su figura, tan pequeña y frágil, parada en medio de la nada, con el sol pegándole en la cabeza y los coches pasando a toda velocidad. No se movía, solo miraba hacia el lugar donde el coche había desaparecido. No podía simplemente seguir mi viaje. No era asunto mío, lo sé, pero en ese momento se convirtió en mi asunto. Paré el camión unos 50 metros más adelante, en el arcén, y encendí las luces de emergencia. Bajé sintiendo el aliento caliente del asfalto en mis pies. El ruido de los otros coches pasando era ensordecedor. Fui caminando hacia ella, despacio, para no asustarla. A medida que me acercaba, veía mejor su rostro, marcado por arrugas profundas, pero con una dignidad que contrastaba con la humillación que acababa de sufrir. Sus ojos estaban perdidos, llorosos, pero no lloraba. Parecía que el dolor era tan grande que ni las lágrimas lograban salir. Me miró con desconfianza cuando me acerqué, apretando con fuerza el asa de una de sus maletas. Me acerqué y hablé en voz baja, casi en un susurro para no parecer agresivo. «Señora, con todo respeto, ¿se encuentra bien? Vi lo que pasó. ¿Necesita ayuda? ¿A dónde iba?» Tardó en responder, solo mirándome con aquellos ojos que parecían cargar el peso del mundo. Por un segundo, pensé que me iba a mandar a paseo, que la desconfianza era mayor que el desamparo. Pero entonces, asintió con la cabeza, un gesto mínimo, y dijo con una vocecita débil, que casi se llevó el viento. «No sé a dónde ir, muchacho. Ya no tengo a dónde ir». Aquello me rompió. Tomé sus maletas, que eran sorprendentemente pesadas, y la ayudé a subir a la cabina del camión. Los primeros kilómetros fueron en silencio. Un silencio pesado, incómodo. Yo no sabía qué decir, y ella parecía haberse encerrado en su propio mundo de dolor, mirando la carretera pasar por la ventana como si no viera nada. La radio seguía baja, pero la música ahora parecía tonta, fuera de lugar. La apagué. Les Sintae. Ofrecí la botella de agua que tenía y aceptó con un movimiento de cabeza. Bebió un sorbo lentamente, con las manos temblorosas. Fue después de ese sorbo de agua, como si la garganta necesitara un empujón para liberar las palabras, que se presentó.
Me llamo Rosario, joven. Muchas gracias por su bondad. Y entonces empezó a contar. Contó que aquel hombre era su único hijo y que la casa de la que fue expulsada era suya. Una vida entera de trabajo para construir aquel lugar. Le había puesto la casa a su nombre años atrás, pensando que hacía lo correcto, asegurando su futuro. Pero la nuera, según ella, nunca le gustó su presencia. La excusa del día fue que necesitaban espacio, que la casa era demasiado pequeña para los tres. Me dijeron que yo era un peso, un estorbo, que ya había vivido demasiado y ahora era su turno, me dijo. Y por primera vez, una lágrima solitaria rodó por su rostro. Yo escuchaba todo aquello agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Sentía una rabia que me subía del estómago y me quemaba la garganta. ¿Cómo alguien puede hacerle eso a su propia madre? Doña Rosario me contó que crió a su hijo sola, desde pequeño. El marido la dejó por otra, y ella se las arregló como pudo, haciendo bordados, limpiando casas, todo para que a él no le faltara nada. Le dio estudios, le dio comida, le dio amor, y el pago era ese: ser arrojada en el arcén de una carretera como si fuera un saco de basura. Pensaba en mi Emiliano, en mi niño, y se me formaba un nudo en el pecho. Yo daría la vida por él, y la idea de que un día pudiera tratarme con un 1% de ese desprecio era algo que mi cabeza no podía procesar. La parte que más la destruía, me confesó, no era haber perdido la casa o haber sido humillada. Era haber sido separada de sus nietos. Tenía dos, un niño y una niña, que eran la luz de su vida. Me dijo que les iba a decir a los niños que la abuela tuvo que hacer un viaje muy largo, a un lugar lejano. Que no se preocuparan, dijo, con la voz entrecortada. La crueldad de aquello. Robarle no solo el techo, sino el derecho a ser abuela. Borrarla de la vida de los niños como si nunca hubiera existido. En ese momento, mirando a esa señora frágil a mi lado, decidí que no iba a dejarla en la siguiente parada de autobús. Iba a ayudarla de verdad, costara lo que costara. Seguí conduciendo, ya trazando un plan en mi cabeza. La llevaría a mi ciudad, que no estaba tan lejos. Hablaría con mi esposa, María, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y le buscaríamos una habitación pequeña, al menos por un tiempo. Yo pagaría el alquiler de mi bolsillo hasta que ella pudiera recuperarse. Quizás solicitar alguna ayuda del gobierno. No somos ricos, ni mucho menos, pero donde come uno, comen dos. La miré, tan calladita, y sentí una certeza: no iba a abandonarla. La vida ya la había golpeado demasiado ese día, y yo sería el rostro amigo que el destino puso en su camino por alguna razón. Fue entonces cuando pareció leerme el pensamiento. Se acomodó en el asiento, miró las dos maletas viejas que estaban apretadas cerca de sus pies, y esbozó una sonrisita triste. La primera vez que vi algo más que dolor en su rostro. Él cree que me dejó sin nada, que ahora voy a tener que pedir limosna en la calle, dijo, la voz aún débil, pero con una pizca de ironía. Mi hijo es un tonto, joven. Siempre fue muy listo para los demás y un tonto para sí mismo. No tiene ni idea de lo que tiró hoy. No entendí bien. Pensé que era solo el orgullo herido hablando, la necesidad de sentirse fuerte en un momento de debilidad. Entonces se inclinó con dificultad y dio 2 golpecitos en la maleta más grande, la que tenía la cuerda más gastada. El sonido fue sordo. Él y su mujer querían la casa. Pensaron que era todo lo que tenía. Pero lo que de verdad tiene valor, lo que guardé toda la vida, no estaba en las paredes. Está aquí dentro. Fruncí el ceño, curioso. Pensé que hablaba de fotos, de recuerdos de su marido, cosas de valor sentimental. Pero entonces me miró fijamente a los ojos, y el peso de esa mirada me hizo prestar atención de una manera diferente. Tengo aquí dentro, joven, 2 millones de pesos. Casi me atraganto. Creo que pisé el freno sin querer, porque el camión se tambaleó un poco. ¿2 millones? La miré a ella, a su ropa sencilla, a sus manos callosas, a las maletas que parecían que se iban a deshacer, y simplemente no podía creerlo. Parecía un delirio,
cosa de una mente alterada por el trauma. Pero la firmeza en su mirada no era de locura. Me explicó, con una calma espeluznante, que desde que su marido murió, hacía más de 30 años, guardaba una parte de su pensión de viuda, y cada céntimo que ganaba vendiendo sus bordados, lo juntaba. Nunca confió en los bancos. Les tenía miedo, así que el dinero estaba allí, en fajos bien atados, escondido en el fondo de esa maleta. Ese dinero, me dijo con la voz de nuevo embargada, no era para ella, era para sus nietos. Era para asegurarles la universidad, para que tuvieran las oportunidades que su padre nunca valoró. ¿Entiende? Quería dejarles un futuro que su propio padre no se preocupó en construir, confesó. En ese momento, el peso de la situación me golpeó de lleno. Ya no le estaba dando un aventón a una señora indefensa. Estaba transportando una fortuna junto a una mujer que, a pesar de haber sido traicionada de la forma más cruel, todavía sostenía en sus manos el poder de cambiar el destino de su familia. El viaje cambió de propósito. Ahora, mi misión era proteger a doña Rosario y el secreto que cargaba en esas viejas maletas. Paré el camión en el patio de una gasolinera justo a la entrada de mi ciudad. Necesitaba pensar, poner mis ideas en orden. La responsabilidad que había caído sobre mis hombros era inmensa. 2 millones de pesos en efectivo dentro de 2 cajas de cartón, junto a una señora que acababa de ser abandonada por su familia. Lo primero que le dije fue: «Doña Rosario, este dinero no puede seguir en esas maletas. Es demasiado peligroso. Mañana, lo primero que vamos a hacer es ir a un banco y depositar cada centavo en una cuenta a su nombre». Le dio miedo. Dijo que nunca había tratado con bancos, que no entendía nada de eso. Le prometí que me quedaría a su lado todo el tiempo. Llamé a mi esposa, María. Intenté explicarle la situación por teléfono y sentí la incredulidad en su voz. ¿Cómo que, Javier? ¿Una señora? ¿Expulsada de su casa? ¿Con 2 millones de pesos? Le dije que era una larga historia, pero que la mujer estaba conmigo y necesitaba ayuda. Le pedí que preparara el cuarto de invitados. Como esperaba, el corazón de María habló más fuerte que la extrañeza de la historia. Cuando llegamos a casa, tarde en la noche, recibió a doña Rosario con un abrazo y un plato de comida caliente. Esa noche, doña Rosario durmió por primera vez en años, creo, sin el peso de esas maletas al lado de su cama. A la mañana siguiente, como prometí, fuimos al banco. Fue una escena que nunca olvidaré. Yo, con mi ropa de camionero, y doña Rosario, con su rebozo y su postura humilde, entrando en la oficina del gerente. Cuando abrimos las maletas sobre su escritorio, el hombre se puso pálido. Nos miró a nosotros, al dinero, y de nuevo a nosotros. Tuvimos que explicarle toda la historia, la pensión, los bordados, la desconfianza en los bancos. Fue un proceso largo, lleno de preguntas y papeleo, pero no me aparté de su lado. Al final, cuando el gerente le entregó la tarjeta y el comprobante del depósito, vi un alivio apoderarse del rostro de doña Rosario, como si un peso de 30 años finalmente se hubiera quitado de sus hombros. Con el dinero a salvo, el siguiente paso era encontrarle un hogar. En una de nuestras conversaciones, tomando un café en mi cocina, me contó cuál era su sueño. No era una mansión, ni lujos. Yo solo quisiera una casita color durazno, ¿sabe? Con un patio chiquito para plantar mis flores y quizás un limonero. Esa simplicidad me conmovió. Pasamos la semana siguiente recorriendo los barrios más tranquilos de la ciudad. Me tomaba días libres del trabajo, y los dos, a veces junto con María, íbamos a ver las casas en venta que se ajustaban a su presupuesto. Y la encontramos. No era exactamente como en el sueño, era aún mejor. Una casita encantadora, un poco despintada, pero sí, era de color durazno. Tenía un pequeño jardín al frente y en la parte de atrás, un patio de tierra con un limonero ya cargado de frutos. Cuando doña Rosario entró en ese lugar por primera vez, no dijo nada. Simplemente caminó hasta el patio, tocó una de las hojas del limonero y lloró. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría.
Había encontrado su pedazo de paz. A partir de ese día, me convertí en una visita constante, el hijo que el destino le dio. Cada fin de tarde pasaba por allí para tomar un café y escuchar sus historias. Nuestra paz duró algunos meses, meses en los que vi a doña Rosario florecer. Cuidaba su jardín, bordaba en el porche y hacía amistad con los vecinos. La casita color durazuno se había convertido en un verdadero hogar, un santuario. Yo pasaba por allí casi todos los días, aunque fuera por 5 minutos. Ella siempre tenía un café listo y una historia que contar. Decía que yo y mi familia éramos los ángeles que Dios puso en su camino. Yo le decía que ella era nuestro ángel. Mal sabíamos que la tormenta que dejamos atrás en la carretera estaba a punto de encontrarnos. Ocurrió una tarde de jueves. Estaba sentado con ella en la cocina, el olor a pastel de limón en el aire, cuando un coche frenó bruscamente frente a la casa. Los golpes en la puerta fueron tan fuertes que los platitos en la mesa temblaron. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de un empujón y entraron. El hijo y la nuera. Sus rostros eran una fea mezcla de rabia y codicia. No sé cómo nos encontraron, quizás algún conocido en común, un detalle que se filtró, no importa. Estaban allí, invadiendo su paz, con los ojos chispeando de avaricia. Su hijo se nos vino encima, apuntando con el dedo a su propia madre. «¿Dónde está el dinero, ladrona? ¡Lo descubrimos todo! ¡Nos escondiste una fortuna toda la vida!», gritaba, la voz llena de un odio que yo no podía comprender. La nuera, justo detrás, añadía: «Pensábamos que eras una pobrecita, pero eres una mentirosa. Ese dinero es nuestro por derecho. Somos tu familia». Me levanté de inmediato y me puse entre ellos y doña Rosario, con la sangre hirviendo. Iba a echarlos de allí, a la fuerza si era necesario. Pero doña Rosario me sorprendió. Me tocó el brazo, con una calma que parecía venir de otro mundo, y me pidió que me hiciera a un lado. Entonces caminó hacia su hijo, sin miedo, y lo miró de una manera que nunca le había visto. Ya no era la víctima de la carretera, era una matriarca, una jueza. «Tu derecho se acabó el día que me arrojaste en el arcén como a un animal», dijo, con la voz baja, pero cortante como el cristal. «Este dinero no es tuyo. Fue ganado con mi sudor y mis lágrimas, mientras tú solo te preocupabas por tu propio ombligo. Grábate bien estas palabras, hijo mío. Lo que no se honra, no se hereda». El silencio que siguió fue pesado. Su hijo se quedó sin palabras, el rostro pasando de la rabia a la más pura incredulidad. Y entonces, doña Rosario dio el golpe final. Me miró a mí, y luego de nuevo a él. «Y ya que tanto quiere saber del dinero, ya tiene un destino que sí lo va a honrar». Hizo una pausa y continuó: «Una parte de él va a pagar los estudios de ingeniería de Emiliano, el hijo de Javier. Este hombre y su familia me acogieron cuando mi propia sangre me desechó. Su hijo, un niño bueno y estudioso, él sí es merecedor de mi ayuda, no como herencia, sino como un regalo, el regalo de una abuela de corazón».